Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos a nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente de nuestro colegio, a esta sesión de metabolismo óseo en pediatría, coordinado por la doctora Gabriela Morales. Espero que lo disfruten. Colegas, damas y caballeros, bienvenidos a esta sesión ordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia, a cargo del Comité de Trauma y Osteosíntesis. Esta noche vamos a tener el tema de osteosíntesis en fracturas del esqueleto en crecimiento. Soy Fernando García y voy a tener el gusto de presentar a los ponentes de esta conferencia. Para la osteosíntesis pediátrica, delimitar los riesgos de algunas fracturas frecuentes en el esqueleto inmaduro. Cualquiera diría que uno pensaría que estando en su casa y más en su cuna, los niños están seguros. Uno pensaría que los niños tienen el derecho de ser cuidados por sus padres. Uno pensaría que ese casco que trae en el codo el papá se vería mejor en la cabeza del niño que está atrás, para cubrir la cabeza del niño y no proteger la cabeza del radio como es la que tiene el papá. Por estas condiciones, desafortunadamente, recibimos niños traumatizados, probablemente no tan graves como esta nena, pero esta es una razón primaria. Para esta noche contamos con el doctor Pedro Jorba Elguero. Él es jefe del servicio de ortopedia pediátrica en el Hospital de Pediatría de Legaria. También es el chairperson del Comité AO Trauma México. Bienvenido, Pedro. Él nos va a hablar de un tema acerca de las fracturas supracondilas humerales, una de las fracturas más frecuentes. ¿Cuándo limitar el intento de reducción cerrada y cómo reducir de forma abierta? También contamos con el doctor Silvestre Fuentes Figueroa. Él es adscrito al Hospital de Ortopedia de Magdalena de las Salinas. Es médico del staff en el Hospital Shriners. Es miembro del capítulo de investigación y ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es editor de la revista de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Bienvenido, doctor Silvestri. Él nos va a hablar acerca de la epifisiolistesis femoral proximal, criterios de manejo y técnicas de fijación. Hay que reducirla, hay que hacer la reducción in situ. Veremos qué nos dice el doctor. La doctora Cristina Carvajal Villaseñor. Ella es adscrita al Servicio de Ortopedia Pediátrica del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También es profesora titular del Servicio de Ortopedia del Hospital Regional Valentín Gómez Farías de Iliste en Zapopan, Jalisco. Bienvenida, doctora. Nos va a exponer un tema controversial, fracturas expuestas en edad pediátrica. En específico, la actualización de protocolos de tratamiento. El doctor Jorge Gómez Chavarría es adscrito en el Servicio de Ortopedia Pediátrica en el HGR2 del IMSS. Es adscrito en el Hospital Shriners también. Es segundo vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Él nos va a hablar acerca de fracturas en terreno patológico, consideraciones especiales en osteosíntesis. La doctora Blanca Leslie Reyes Huerta es médico de base adscrita al Hospital Shriners, en la Clínica Ambulatoria Tijuana, Baja California. Bienvenida, doctora Reyes Huerta. Nos va a hablar acerca de las fracturas diafisarias del radio cúbito, validez de los límites de edad para manejo conservador. Por último, tenemos al doctor Clemente Hernández Gómez. Es adscrito en el Servicio de Ortopedia Pediátrica en el HGR2 del IMSS. Es adscrito también al Hospital Shriners de México. Es faculty AO y es presidente del capítulo de trauma y osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. Bienvenido, señor presidente. Él nos va a hablar de la fractura en parálisis cerebral, los factores relevantes para la osteosíntesis. Vean ustedes en la imagen superior derecha, un niño que es típico verlo con estas condiciones con parálisis cerebral, pero dirán, ¿qué hace Enrique Vázquez ahí? Él tiene también parálisis cerebral que tuvo desde la infancia y hoy puede ganarse la vida y es héroe de los estandoperos.
La doctora Cintia Paloma García Gómez, ella es adscrita en el HGR2 del IMSS, es también Faculty AO, secretaria del capítulo de Trauma y Osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. Bienvenida, Paloma. Ella estará a cargo de la sesión de preguntas y respuestas. Dicho lo cual, no me queda más que agradecerles la presencia de todos ustedes y que disfruten de esta sesión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Mi nombre es Pedro Jorba, de la Ciudad de México, y vamos a hablar el día de hoy acerca de las fracturas supracondyles humerales, cuándo y cómo hacer reducción abierta. Todos nos hemos enfrentado a las fracturas supracondilias, son una de las fracturas más frecuentes en pediatría, y es la cirugía en trauma pediátrico más común de todas. Y pues no todas las fracturas supracondilias son iguales. Hay fracturas muy fáciles, como esta, que todos quisiéramos tener. Y hay fracturas no tan fáciles como esta otra que nos pueden meter en problemas, aunque tengamos mucha experiencia. Existe consenso a nivel internacional que el manejo ideal de una fractura supracondílea humeral es a través de reducción cerrada, idealmente, y fijación interna. Y sabemos que se usan prácticamente siempre clavillos percutáneos. Sin embargo, no siempre vamos a hacer esto. Hay situaciones especiales donde no. Por ejemplo, ante una fractura expuesta, evidentemente, si yo tengo que hacer un aseo quirúrgico, tengo que debridar, pues bueno, voy a abordar directamente la fractura y entonces voy a hacer una reducción abierta. También los pacientes que tienen lesiones neurológicas o vasculares y que requieren reparación, pues bueno, en el momento que abordemos ahí las estructuras neurovasculares, vamos también a hacer la reducción abierta. Sabemos que es una prioridad la estabilización de la fractura antes de reparar estas estructuras que se dañaron. Pero la que es por mucho la razón más común por la que tenemos que hacer reducción abierta es porque simplemente no logramos hacer una reducción que sea adecuada con maniobras cerradas. La técnica para hacer la reducción cerrada de fracturas está bien descrita. La descripción clásica la hace Blount en su libro de fracturas en pediatría, que se publicó en 1955. Y es la secuencia que todos conocemos bien. Vamos a dar tracción longitudinal mientras nuestro ayudante no está dando contratracción. Ahí corregiremos la traslación y la angulación. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a desplazar hacia adelante el fragmento que está desplazado y vamos a hiperflexionar. Es notable cómo esto no ha cambiado prácticamente nada en todas estas décadas. Claro, lo que sí ha cambiado es lo que viene después. Blount exhortaba a sus lectores a hacer siempre manejos no cruentos de este tipo de fracturas mediante un puño-cuello en hiperflexión. Él era enemigo del tratamiento quirúrgico. De hecho, el libro menciona que las fracturas pediátricas no se deben fijar nunca. Esto ha cambiado bastante. Esta descripción la toma Charnley en su tratado. Fíjense que no hay ningún cambio. Y él seguía abogando por el tratamiento incruento. Esta última parte se ha cambiado, pero la técnica original es la misma. Entonces, vamos a revisarla cuidadosamente. Primero, debemos hacer tracción con ligera flexión del codo. La tracción debe ser efectiva, debe ser enérgica y lo tenemos que hacer al menos 5 o hasta 10 minutos para lograr desimpactar adecuadamente y resolver el acortamiento. Una vez que hicimos esto, entonces pasamos a la corrección de la traslación lateral medial y de la angulación en varovalgo, como a través de maniobras de pronación o supinación. Hasta ese momento, entonces, apoyándonos con nuestro pulgar en el olecranon, vamos a desplazar hacia adelante el fragmento y lo fijaremos ahí mediante hiperflexión. Este es el método. Si siguen ustedes los pasos y lo hacen bien, no deben de tener ningún problema. ¿Qué dice la estadística? 95% de las supras se deberían de poder manejar de manera cerrada y solamente 5% abierta. Ojo, la experiencia de quien está haciendo la reducción es crítica. Cirujanos expertos pueden tener tasas de hasta 99% de reducción cerrada. En cirujanos novatos puede ser 30% e incluso 50%. ¿Ok? Ahora, a pesar de que sea yo muy hábil, pues a veces no voy a poder. ¿Qué hago si no logro conseguir la reducción cerrada? Si tengo un paciente como este, un desplazamiento muy serio,
una radiografía que de verla digo, bueno, esto se debe haber expuesto. Y aunque no se haya expuesto, tenemos una imagen clínica característica. Fíjense en la retracción que hay ahí en la fosa antecubital. Está, digamos, como umbilicado, como que algo lo estuviera jalando desde adentro. Y esta retracción se asocia a una equimosis, que también es notable por lo limitada que está. ¿Qué está pasando aquí? Esta imagen clínica es altamente sugestiva de que tenemos el extremo, el pico metafisario de nuestro fragmento proximal, atravesó el vientre del músculo braquial, haciendo un tipo de ojal. Esto ancla la fascia y esa retracción es la que nos da este hoyuelo anterior. Cuando el hueso está en esta posición, es posible que no haya manera de lograr la reducción cerrada. ¿Por qué? Porque tenemos músculo interpuesto. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen típica. Cuando vean esto, tengan cuidado. Además, esto se asocia a una frecuencia mayor de lesiones nerviosas y vasculares. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una maniobra, la maniobra de ordeña, de milking, dicen en la literatura anglosajona, en donde yo voy a tratar de impulsar hacia abajo, hacia distal el vientre muscular, ordeñándolo con mis dos manos mientras se le da tracción. ¿Para qué? Para que si tengo suerte, logre yo que el fragmento óseo salga de ese ojal que se hizo en el músculo braquial y pueda yo convertir a esta fractura en una fractura normal, una fractura común y corriente que debo yo de poder reducir. Esto a veces funciona, a veces no funciona, pero siempre vale la pena tratar. Bueno, ya ordeñé el brazo y ni siquiera así puedo. Pues este es el momento para pasar a una reducción abierta. ¿Cuándo debo de decidir hacer una reducción abierta? Dice la literatura, un número razonable de intentos. Nadie dice cuánto es un número razonable de intentos. Hay gente que dice más de 2, o más de 3, o más de 5. La verdad de las cosas, ya cuando tienen una experiencia, después de un par de intentos nos damos cuenta si esa fractura se va a dejar o no. Si ustedes no ven ningún avance, si a pesar de traccionarse, a pesar de manipular enérgicamente, no hay ninguna mejoría, pues entonces tienen que cambiar de plan. Dicen que la locura es hacer lo mismo muchas veces y esperar un resultado diferente. ¿De acuerdo? Es igual así. Recuerden, la tracción longitudinal es importante hacerle el tiempo suficiente. Si le dan tracción demasiado poco tiempo, es posible que por eso estén fallando. Pero pasa algo más. Normalmente cuando yo abro una fractura para reducirla, pues lo que yo espero que pase es que se vuelva fácil, ¿no? La abro, agarro los fragmentos, los pongo en su lugar y se acabó. En las supracondilias no. Y ninguno de ustedes me va a dejar mentir. Cuando yo abro una supracondilia, en vez de resolver mi problema, a veces los problemas apenas empiezan. Son fracturas gravemente inestables y ya que las abro, a veces puedo provocar una inestabilidad muy seria que ni siquiera manipulando directamente puedo conseguir la reducción. Es muy difícil, pasar los clavos es difícil, no son fracturas que puedan manipular con pinzas de manera sencilla, tengo que usar mis manos. En el momento de pasar los clavos, pues me da miedo, me puedo agarrar el dedo con un clavillo. Entonces, por eso es que preferimos hacerlas cerradas. Pero bueno, decíamos que a veces simplemente no tengo alternativa. ¿Cuál es la decisión? Pues bueno, la pregunta del millón, por supuesto, es ¿qué abordaje voy a utilizar? ¿De qué depende esto? Pues depende en parte de las escuelas. ¿Qué abordaje nos gusta usar? Pero deberíamos de ser más analíticos y más científicos. Y en lo que hay que pensar es qué pasa con los tejidos blandos alrededor del hueso. En un desplazamiento como este, que es el más común, cuando el fragmento distal está desplazado gravemente hacia posterior, que puede ser medial, lateral o central, pero posterior, necesariamente el periósteo que está dañado es el periósteo anterior. Ese está totalmente desgarrado. Y el periósteo posterior está íntegro, simplemente está, digamos, plegado o arrugado. Este periósteo posterior es importantísimo. ¿Cómo funcionan las reducciones cerradas? Cuando yo hiperflexiono o cuando manipulo con mis dedos, lo único que mantiene ese fragmento en su lugar es esa capa de periósteo posterior. Y sabemos que a veces hacemos manipulaciones muy enérgicas, ¿no? Yo empujo con mucha fuerza ese fragmento. Vean qué resistente tiene que ser el periósteo si es capaz de impedir que el fragmento se desplace hacia anterior. Por esto es que yo debería de abordar siempre
por el lado del húmero que ya está lesionado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay que entrar o anterior, o anterolateral, o lateral en la mayor parte de las fracturas supracondiles, en las convencionales. Mi preferencia, yo normalmente hago un abordaje anterolateral. Es un abordaje sencillo. Tenemos que tener cuidado con el nervio radial. Una vez que exponemos la fascia, vamos a desarrollar un intervalo entre el músculo brachioradial y el tríceps, y distalmente entre los extensores, el extensor largo del radio y el extensor corto. Una vez que levantamos los extensores, vamos a encontrar ahí la cápsula, la cual podemos abrir y podemos exponer de manera muy satisfactoria el húmero distal. Podemos ver el capitellum, podemos ver incluso la cúpula radial, y si ampliamos un poco haciendo desinserciones capsulares, podemos ver sin mayor problema todo el húmero distal. Esto a veces nos da miedo, ¿no? Hay muchas estructuras, no sé qué tan prudente sea entrar ahí. Afortunadamente en la vida real esto es más sencillo incluso que en el libro. ¿Por qué? Porque cuando estamos en vida real, lo que vamos a ver es esto. Cuando abrimos la fascia, nos encontramos con un gran hematoma que vamos a evacuar, y en ese momento encontramos que los tejidos blandos están gravemente dañados. Vemos de inmediato el fragmento metafisario. En cuanto metemos el dedo en el hoyo que hicimos en la fascia, pues lo vamos a tocar. Encontramos pues que el hematoma ya hizo el trabajo por nosotros y disecó. Entonces no le tengan miedo a este abordaje, es muy bueno. Esta es sin duda la mejor manera en la que se va a abordar una fractura supracondilia en extensión. ¿Cuándo usar el abordaje posterior? Hay hospitales y hay escuelas que les gusta estos abordajes paratricipitales. A mí no me gusta, yo no se los recomiendo. ¿Por qué no? Les voy a decir por qué. Si yo entro por atrás, entonces acuérdense, ¿cuál era el periósteo que teníamos íntegro? Pues ese. Si yo le doy ahí una cuchillada, voy a comprometer lo último que le quedaba a este húmero. Entonces ese pequeño fragmento distal se va a ir para todos lados y voy a sufrir para poderlo fijar. ¿De acuerdo? Ahora, no usen este abordaje, a menos que tengan ustedes una fractura en flexión. Las fracturas supracondiles en flexión, que son raras, pero que sí existen, ahí la lesión del periósteo es totalmente inversa. El periósteo que está bien es el periósteo anterior y el que se desgarró es el de la parte de atrás. En este caso, sí que pueden usar este abordaje. Les doy permiso. Recuerden siempre que tenemos otra opción. En fracturas supracondiles de muy difícil reducción, a veces poner un fijador externo lateral nos puede resolver el problema. En el momento en que yo introduzco el shunt en el fragmento distal, este me va a servir como un joystick y puedo reducir muy bien fracturas que de otra manera no hay ninguna opción más que abrirlas. ¿Cuál es el mensaje final para que lleven ustedes a casa? Recuerden siempre que seguir de manera muy cuidadosa la técnica de reducción va a permitir que ustedes logren hacer la reducción cerrada en casi todos los casos. Sin embargo, a veces no. Yo siempre tengo que estar listo para enfrentarme a el fracaso en mi reducción cerrada y tenemos que saber qué hacer. ¿Cuál es la clave del éxito? Que ustedes seleccionen con mucho cuidado el abordaje que van a hacer, pensando siempre cuál es el desplazamiento de los fragmentos y cuáles son los tejidos blandos que están lesionados. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hola, buenas noches a todos. Agradezco esta participación al doctor Clemente Hernández y al doctor Fernando García. El día de hoy lo que vamos a hacer es describir las características y las variedades de tratamiento según el tipo de epifisiolistesis femoral proximal. Como su nombre lo dice, la lesión está a nivel de la cadera, está afectada la epífisis, hay un deslizamiento en la parte proximal del fémur. Entonces, de ahí tenemos que diferenciar cuáles son los tipos y nosotros lo diferenciamos en estos tipos. Inicialmente tenemos la que es traumática, posteriormente tenemos la que es aguda, que se refiere al tiempo no mayor a 3 meses, y posteriormente la que es crónica, que es la que lleva un tiempo mayor a 3 meses. Incluso en la imagen podemos ver un poco la parte
redondeada de la fisis, en la cual vemos que ya lleva tiempo, obviamente por la remodelación que tiene ese lado afectado. Entonces, vamos a tratar la traumática. En la traumática, nosotros tenemos que, evidentemente, es una lesión fisaria tipo 1, y al decir lesión, estamos hablando de que hay un mecanismo de lesión que lo está ocasionando. Afortunadamente, es el menos del 1% de todas las lesiones pediátricas del fémur proximal, y como les comentaba, está habitualmente asociado a una lesión o a un traumatismo de alta energía. Entonces tenemos, en este caso, la cuestión traumática. Vamos a presentar un ejemplo, un caso clínico. Aquí tenemos un paciente masculino de 14 años de edad que tiene sobrepeso. Fíjense cómo este mecanismo de lesión no es de alta energía, sin embargo, el sobrepeso le hace tener esa alta energía. Este caso fui apoyado por el doctor Adrián Rocha, que es el jefe de trauma pediátrica del Hospital Magdalena de las Salinas. Entonces, aquí tenemos la imagen. Vean cómo tenemos la parte de la cadera izquierda. Hay un deslizamiento de la parte epifisaria. Entonces vemos ahí cómo esas irregularidades hay en la zona de la metáfisis y evidentemente un deslizamiento posterior y medial. Aquí, en este caso en particular, se realizó una reducción abierta de la cadera, en la cual se tenía el antecedente de esta caída 24 horas previo de haberse diagnosticado. Entonces, se realizó la manipulación, la reducción y la fijación. Esta es la fijación ideal, estable. Poner dos tornillos, uno que está fijando como tal la epífisis y el otro está actuando de manera antirrotacional. El hecho de tener abierta la cápsula o tener el mecanismo de alta energía, en este caso traumático, es lo que hace perder la parte estable de la epífisis. Por eso es que se pone idealmente el tornillo antirrotacional. Aquí les voy a presentar otro caso. Es una paciente femenino de 9 años de edad. La paciente tiene el antecedente de tener sobrepeso. Tampoco es un mecanismo de alta energía. La niña estaba saltando con la cuerda, se atora en el pie derecho y cae y se hace el traumatismo en la cadera izquierda. En los exámenes de laboratorio, la niña tenía un probable hipotiroidismo. Entonces aquí vamos a ver las radiografías. Evidentemente vemos la lesión en la parte de la epífisis del lado izquierdo y este sitio que es muy irregular, esta parte que se muestra en la parte metafisaria, esta parte tan irregular, eso nos habla de lo agudo. Entonces, ese es el punto o la diferencia en relación cuando es crónica o cuando es crónica agudizada. Entonces, como les comentaba, idealmente se tiene que realizar una descompresión de la cadera, se tiene que hacer la manipulación para reducir y en este caso solamente se puso un tornillo. Evidentemente que lo que les comentaba, idealmente debe de haber otro tornillo antirrotacional en la cadera izquierda, porque hay un tornillo en la cadera derecha. El hecho de tener un probable hipotiroidismo incrementa la posibilidad de que esa cadera o de que esa fisis vaya a tener una lesión posterior. Eso lo vamos a ver más adelante cuando tratemos las crónicas. Pero en este sentido, la parte de la cadera derecha está bien, ese tornillo profiláctico in situ. Sin embargo, la cadera izquierda idealmente tendría que tener otro tornillo o otro clavo antirrotacional. Este es otro caso, un paciente masculino de 16 años de edad con un peso normal, pero vean aquí sí hay un antecedente de un choque en una motocicleta. Chocan con un auto y el auto le golpea en la cadera izquierda directamente. Posterior a ese traumatismo, él no se puede levantar, no puede ponerse en pie. Entonces, él tiene esa imposibilidad para la deambulación. Y aquí vemos esta imagen.
Aquí no hay mucho que comentar, es muy evidente la lesión de la epífisis o la traslación lateral de toda la metáfisis. Aquí, pues evidentemente que la cápsula se abrió, aquí se descomprimió por sí sola y en el momento de la reducción lo que se realizó fue lo que les comentaba, poner un tornillo y poner este clavo de Schanz que sería antirrotacional. En algunos hospitales no graban todas las imágenes. En este caso no tenemos la imagen de la proyección lateral. Sin embargo, este caso sí tenemos una evolución a los 4 meses de haber colocado. El tornillo aquí antirrotacional ya se retiró. Solamente queda el tornillo que está haciendo, digamos, esa fijación in situ y afortunadamente no hay una necrosis avascular a pesar de ese desplazamiento tan importante que tuvo en la lesión inicial. Y bueno, aquí sí tenemos una proyección, un falso perfil en la cual vemos el aspecto lateral del fémur proximal, entonces vemos que afortunadamente lo que les comentaba, pues no hay una necrosis avascular. Entonces, resumiendo, las epifisiolistesis traumáticas en el Hospital Victoria de la Fuente Narváez, que es conocido como Magdalena de las Salinas, hay una incidencia de 3 pacientes en 6 años. Entonces, afortunadamente no es algo frecuente y lo que se hace inicialmente, como es un mecanismo de alta energía, entonces primero se hace el control de daños y posteriormente se hace el tratamiento en menos de 10 días. Hacer el tratamiento como si esto fuera, o más bien como es una lesión fisaria, y tener esos 10 días de que se pueda tratar esta lesión. Reducción cerrada versus abierta y la capsulotomía siempre. ¿Por qué? Porque es un evento traumático agudo y requiere que se libere la presión intracapsular para no provocar por sí misma mayor presión y menos circulación y provocar una necrosis vascular a la larga. Y lo que les comentaba, una fijación estable, un tornillo que esté fijando la epífisis y otro tornillo o otro clavo Schanz que esté haciendo el efecto antirrotacional. En relación a las epifisiolistesis agudas, aquí habitualmente se habla de agudas cuando es menor a 3 meses, como les había comentado. De este porcentaje de todas las epifisiolistesis, las agudas son del 10 a 15%. Y aquí los artículos mencionan que no se debe de realizar una reducción intencionada. Cuando nosotros colocamos al paciente en la mesa de Maquet para hacer la fijación, no realizar intencionadamente esta manipulación porque puede provocar a la larga mayor necrosis vascular. Entonces, la capsulotomía lo puse entre comillas. Ahorita vamos a ver uno de los artículos que nos dice de la capsulotomía en estos casos. Y aquí hacer la fijación in situ. Vamos a ver un caso clínico. Es un paciente masculino de 9 años de edad. Además de tener el dolor en la cadera, tiene una hemiplegia espástica derecha. Entonces, una semana previa se cayó de una silla y tuvo un traumatismo directo en la cadera derecha, tuvo un dolor progresivo y posterior a una semana ya no pudo deambular. Aquí tenemos las imágenes, vean cómo el aspecto proximal de la metáfisis no está tan irregular, está más bien ahí redondeado. Eso nos habla un poquito de la evolución que tiene. Entonces no es como la traumática que mostraba esos picos, ese aspecto irregular. En este sentido, lo que se hizo fue hacer la colocación en la mesa de Maquet, y aquí es otro método en el cual pues sabemos que es menos estable porque son tornillos lisos. Sabemos que bueno, estos clavos, perdón, son roscados, pero de alguna manera no tienen la misma fijación que un tornillo canulado, por ejemplo, pero están haciendo la reducción de manera adecuada. Quise poner estos artículos que se mencionan como clásicos en relación a la epifisiolistesis aguda. Estos artículos lo que mencionan es que independientemente de la edad o del mecanismo de lesión, la
severidad del desplazamiento es lo que dicta el pronóstico, independientemente si la cadera es estable o inestable. Entonces, lo que provoca mayor o el peor pronóstico es el grado del desplazamiento. Esto es lo que puse con signos de interrogación en relación a la capsulotomía. Este es un metaanálisis en el cual hicieron un estudio retrospectivo de 17 artículos, en lo cual juntaron 453 pacientes. Vean, aquí tiene casos y controles, 201 con descompresión y 252 sin descompresión. Vieron una necrosis vascular del 17% con descompresión y una necrosis del 27% sin descompresión. El hacer el análisis inferencial de estas proporciones resultó que no había una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, esto nos da la pauta de decir, bueno, el hecho de tener una necrosis, una epifisiolistesis aguda no es igual a hacer una descompresión. Sin embargo, el mismo artículo nos dice que tiene la debilidad de que es retrospectivo y de que algunos de los artículos no documentan de manera uniforme los métodos de fijación o el tiempo que se utilizó. Muy bien, ya hablando de la crónica, también les comento que trabajo en el Hospital Shriners, entonces ahí es donde vemos estos casos de las epifisiolistesis crónicas, vemos ahí el aspecto redondeado de la lesión que tienen. Habitualmente tenemos, bueno, en estos 5 años, del 2015 al 20, tuvimos 327 pacientes con una edad, el rango de edad de 6 a 17 años y tenemos aproximadamente 70 pacientes por año. Entonces, ¿qué cosas diferentes podemos hablar de la crónica? Entonces, tenemos aquí un caso clínico de un masculino de 10 años de edad con un dolor insidioso de 8 meses de evolución en el muslo y rodilla izquierda. Es justo este detalle, el dolor insidioso de no saber dónde está ocasionada la lesión, que hace que se haga más largo el diagnóstico, que se alargue el saber qué es lo que está pasando. Bueno, la mamá nota que hay una claudicación a pesar de no tener dolor. Entonces nosotros tenemos aquí este caso en el cual vemos, no es una imagen de las más patognomónicas de una epifisiolistesis, sin embargo hay un ensanchamiento en la zona de la fisis del lado izquierdo y evidentemente hay una deformidad en varo de ese mismo cuello femoral. Entonces, bueno, lo que se hace de tratamiento es el entornillamiento in situ. Aquí vemos la proyección lateral. Y aquí vamos a ver otro caso clínico. Es un paciente masculino de 13 años de edad que aquí hay un antecedente de una obesidad grado 2. Esto es lo habitual. Es también habitual de tener un dolor crónico más o menos de 6 meses de evolución. Y aquí vean algo que es importante, tiene un perfil tiroideo alterado con un hipotiroidismo primario. Cuando nosotros tenemos ya diagnosticado ese hipotiroidismo, entonces lo que hacemos es entornillamiento profiláctico. Entonces aquí tenemos la radiografía inicial, lo que les comentaba, la parte redondeada de la zona de la lesión en la metáfisis y aquí tenemos el entornillamiento en la proyección AP y aquí tenemos en la proyección de rana. Sabemos que siempre nuestro punto de ataque para el tornillo in situ es perpendicular a la orientación de la epífisis. Ahorita vamos a ver cuántos tornillos hay que poner. Un solo tornillo ya está bastante demostrado en este estudio donde realizaron una simulación con un tornillo, 2 tornillos, 3 tornillos y es suficiente el colocar un tornillo. ¿Cuántas roscas y qué tipo de roscas es lo ideal? El tornillo ideal es una rosca 32, una rosca larga y que por lo menos pasen 3 o más roscas de la fisis. Esa es una fijación estable. Un solo tornillo con estas características. Todavía salió otro artículo en el cual nos da un poco de ventaja en relación a que aunque no sea totalmente perpendicular, la estabilidad no se pierde. Entonces, pero lo ideal es que lo pongamos totalmente perpendicular. Y finalmente vamos a ver este artículo en relación a cuáles son los factores que nos ayudan a determinar cuáles son las caderas que se deben de entornillar de manera profiláctica.
Este es un estudio del año pasado en el cual se realizó un metaanálisis de 20 estudios en el cual vieron todos los factores de riesgo asociados, como son la edad, la estabilidad, el grado de desplazamiento, la reducción, descompresión, fijación, incluso algunas alteraciones como el hipotiroidismo. Entonces se vio que solamente 2 factores eran útiles para poder decir que esa otra cadera se tenía que entornillar de manera profiláctica. Uno de ellos es que los pacientes eran más jóvenes de lo habitual, menor de 9 años, y el otro fue el ángulo posterior que fuera mayor de 14 grados. Pensaríamos que el hipotiroidismo o la obesidad fueran estos factores que serían los predominantes, sin embargo no es así. Y este es un artículo que nos da bastante certidumbre en relación a entornillar o no la otra cadera. También tiene su morbilidad el tiempo que nos llevamos el entornillar la otra cadera, las veces que hacemos el pase de la aguja para hacer una buena fijación. Entonces, si es una cadera sana que nunca se iba a deslizar, es muy importante tener en cuenta estos detalles. Y por mi parte, esta sería la última diapositiva y nuevamente les agradezco mucho al comité organizador, principalmente al doctor Clemente Hernández y al doctor Fernando García. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador, al doctor Clemente y al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por esta invitación. Yo les voy a hablar acerca de la actualización de protocolos en las fracturas expuestas en edad pediátrica. Bueno, primero que nada, es importante saber que los niños no son adultos chiquitos. De repente tomamos eso en cuenta o pensamos en eso. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la misma escala de los adultos que la de los niños. ¿Y cuál es la razón por la cual usamos Gustilo-Anderson también en las fracturas pediátricas? Bueno, las fracturas pediátricas expuestas llegan a ser solamente del 2 al 9% de todas las fracturas pediátricas. Y esto hace que tengamos una carencia en cuanto a las publicaciones porque pues son poco frecuentes afortunadamente. Y por esto no hay guías específicas para los niños. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un niño de un adulto? Bueno, la calidad del periósteo. En los niños, el periósteo es muy grueso y está muy vascularizado. Y eso hace que el antibiótico, en caso de una fractura expuesta, llegue de manera más adecuada y disminuya los riesgos de infección. Además, el periósteo tan grueso en los niños nos ayuda a la estabilidad y a la regeneración ósea. Además que los tejidos blandos en los niños tienen una excelente capacidad de recuperación, debido a que los niños pues no fuman, no toman, no tienen enfermedades crónico-degenerativas, y esto va a ayudar a que tengan una recuperación más pronta. ¿Qué hacer en casos como el que vemos en la pantalla? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar, obviamente, ya una vez que los pediatras hicieron control de daños de lo demás de nuestro paciente, pues revisar el estado neurológico y vascular. No siempre vamos a poder revisar a los niños como se muestra en la imagen, es decir, que nos den la exploración neurológica, porque no todos los niños cooperan y dependiendo del tipo de lesión que vamos a tener es como vamos a conseguir que los niños nos hagan caso. Además, podemos utilizar estímulos sensoriales, tocar la piel o darles algún objeto que les llame la atención para que ellos puedan cooperar con nosotros. A veces se piensa que los niños son muy difíciles de llevar, pero yo creo que al contrario, los niños podemos negociar con ellos perfectamente todo para que nos apoyen en la exploración física. Para la exploración vascular tenemos el llenado capilar y pues ya más tarde en quirófano, dependiendo del tipo de lesión, podemos observar imágenes como las que vemos también en la pantalla. La clasificación de Gustilo-Anderson, pues no la podemos no mencionar hablando de fracturas expuestas. La fractura expuesta con herida de un menor de 1 centímetro es la de tipo 1. La tipo 2 son fracturas expuestas con herida de más de 1 centímetro, pero con cobertura cutánea, aunque tengan colgajos de tejidos blandos. Las de tipo 3 son fracturas expuestas con tejido blando abundantemente dañado, o amputaciones traumáticas. Esta clasificación se publicó en 1976 y en 1980
1984 vieron la necesidad de hacer la subclasificación en cuanto al Agustilo 3 debido a que pues causaba mucho conflicto la división y el manejo de estos pacientes y se dividió en 3A, 3B y 3C. La 3A con una cobertura de tejidos blandos pero siendo una lesión de alta energía. La 3B es una fractura extensa a tejidos blandos con una exposición de hueso y periósteo asociado a una contaminación masiva y la 3C pues con una lesión vascular, ¿verdad? Que requiere de una reparación o una amputación traumática. ¿Qué es lo que observamos o qué beneficios nos trajo la clasificación de Gustilo-Anderson? Bueno, obviamente disminuyeron la cantidad de infecciones porque pues ya hubo un estándar de cómo manejar a los pacientes. Sin antibiótico teníamos una infección hasta de un 14% y con antibiótico la infección se presentó en menos del 2% de los pacientes. Entonces, pudimos concluir que el uso del antibiótico y la clasificación de Gustilo-Anderson vino a cambiar completamente el tratamiento de las fracturas expuestas. Pero bueno, ¿cómo vamos a manejar cada una de ellas? El tipo 1, aquí puse la cefalotina, pero es una cefalosporina de primera generación, la cual puse las dosis, sobre todo porque son de pacientes pediátricos, y se va a manejar nada más con un antibiótico. La tipo 2 se va a agregar gentamicina o amicacina, algún aminoglucósido para abarcar los gram negativos. A algunos pediatras les conflictúa poner un aminoglucósido en niños, pero los artículos ortopédicos demuestran que porque es un periodo muy corto no ha habido casos de ototoxicidad o nefrotoxicidad. Para los que tengamos conflicto con los pediatras para el manejo de estos pacientes, podemos utilizar clindamicina a las dosis mencionadas en la pantalla. A toda costa hay que evitar la ciprofloxacina en los niños menores de 18 años debido a que puede ocasionar una artropatía. Y en estos casos, pues usar una cefazolina o algún otro antibiótico. En cuanto al tiempo de irrigación y desbridación, bueno, obviamente si tenemos la oportunidad de que en cuanto llegue nuestro paciente pasarlo a quirófano para lavar y hacer un aseo adecuado, pues es lo ideal. Pero todos los que trabajamos en una institución en nuestro país sabemos que no es a veces no lo podemos llevar a cabo tan rápidamente. Entonces, en este estudio, el doctor Skaggs, en 554 pacientes, realizó el aseo quirúrgico antes de 6 horas y solamente el 3% presentó una infección. Y en el grupo comparativo, entre la hora 7 y la hora 24, encontrando una infección del 2%. Es decir, se dieron cuenta que no hay una diferencia significativa en cuanto a realizar el aseo quirúrgico dentro de las primeras 6 horas a después de las 24 horas, siempre y cuando el antibiótico se inicie al momento del ingreso del paciente o menos de 6 horas a partir del accidente. Muchas veces los paramédicos cuentan con antibiótico y pueden colocarlo desde que el paciente es canalizado en el área de urgencias y si no, iniciarlo en cuanto arriba el paciente a nuestro centro de cuidado. En los niños es muy importante que la desbridación sea muy conservadora. A diferencia de los adultos, en donde si tenemos un caso como este, vamos a pensar en una amputación, en una pérdida de la extremidad, en los niños debemos ser mucho más conservadores. ¿Por qué? Porque un niño nos puede sorprender. Aquí tenemos la evolución de este niño, en donde pues sí, en esta ocasión se ve que la piel empezó a sufrir un poco. En esta parte vemos como la evolución no es tan favorable como pudiéramos pensarlo, pero el advenimiento de la terapia tipo VAC podemos observar cómo la evolución de este niño pues es demasiado favorable y donde tenemos un tejido preparado para nada más dar cobertura cutánea y podemos salvar la extremidad. El manejo de las fracturas, les voy a hablar aquí de en adelante del manejo de las fracturas por segmentos, sobre todo de las más comunes. En el actuar de la traumatología pediátrica, pues las fracturas supracondilias son el pan nuestro de cada día y las fracturas expuestas afortunadamente no son tan frecuentes. Pero en el caso que nos llegue una fractura como la que estamos viendo en la imagen, podemos hacerle su aseo, reducir obviamente, regresar el fragmento por dentro de la piel y realizar una reducción de la fractura y una osteosíntesis o una colocación de clavos percutáneos, como normalmente lo hacemos. La verdad es que en estos pacientes, en este estudio que encontramos acerca de las fracturas del brazo y del antebrazo, nos habla de que encontraron 15 pacientes con fracturas supracondilias humerales, de los cuales presentaron solamente algunos 7 lesión neurológica y todos la recuperaron. 2 con lesión vascular y también todos alcanzaron a hacer tuvieron una adecuada evolución con excelentes resultados.
En cuanto a las fracturas de antebrazo, lo que observé que me llamó muchísimo la atención es la pérdida de la reducción en pacientes que no se realizara fijación de la fractura con material de osteosíntesis, porque observamos en este estudio que 5 de estos pacientes perdieron la reducción. Yo sé que de 62.5 pues no es tanto, pero hay otro estudio que también nos habla de un 18.5% que se pierde la reducción. Entonces no dejemos esto en saco roto y valoremos que es importante realizar una fijación de la fractura en los pacientes con fractura expuesta de antebrazo, debido a que mientras que estamos valorando revisión de la herida, puede perderse la reducción y tenemos que volver a reintervenir. Entonces, esto es en cuanto a las fracturas de antebrazo. Posteriormente les voy a platicar un poquito de las fracturas en fémur ya en niños un poquito más grandes. ¿Qué hacer si nos llega un niño con una fractura de fémur, un niño con una fractura expuesta, ya entre los 2, entre los 14 años? Aquí hacemos una comparativa entre el uso de fijador externo y el clavo centromedular, observando que el uso del fijador externo va a tener un mayor número de complicaciones en cuanto a la infección del trayecto de los pines, el retardo de la consolidación, discrepancia de los miembros pélvicos. Sin embargo, en el clavo intramedular encontramos solamente algún riesgo de infección. Aquí está la tabla de resultados en donde podemos comparar más fácilmente, que vemos que sí, que utilizamos más frecuentemente fijadores externos que clavos centromedulares, pero observamos cómo aquí excluyen completamente la infección de los clavos y podemos observar cómo más de la mitad de los pacientes presentan complicaciones con fijador externos y no así con el clavo centromedular, fuera de lo que podemos esperar que normalmente con el uso de clavos centromedulares podemos tener un mayor riesgo de infección. Al contrario, hemos visto que se presenta más e incluso el porcentaje de refractura es mucho mayor con el fijador externo. Este otro estudio nos habla un poquito del manejo con los clavos elásticos de titanio en cuanto a las tibias. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, hace una comparación de 14 fracturas expuestas manejadas con clavos elásticos de titanio con la colocación del antibiótico a menos de 6 horas del traumatismo y 12 pacientes con fracturas cerradas, en el cual encontraron que no había una diferencia significativa entre el manejo en los pacientes con fracturas expuestas y los pacientes con fracturas cerradas. Aquí lo que vemos de beneficio es la entrada de los clavos, que va a estar fuera, o más bien que va a estar lejos del área de la lesión o de la exposición de la fractura. Entonces, esto puede ser beneficioso para el tratamiento. En las fracturas de tibia también aquí observamos cómo el uso de fijador externo nos va a retrasar un poquito la consolidación, hasta con 20 semanas de consolidación. Entonces, ¿qué es lo que observamos con estos estudios? Que no hay que echar en saco roto el hacer osteosíntesis o una fijación interna de primera intención. Pero pues también no hay que satanizar tanto los fijadores externos. Hay casos como en el que les voy a comentar ahorita, en donde tenemos un paciente con una tibia expuesta y que si en nuestro medio básicamente tenemos un fijador externo para resolver este tipo de problemas, pues vamos a utilizar un fijador externo en donde podemos tener una adecuada resolución del problema y donde si trae una ligera desviación ósea, pues no vamos a tener tanto conflicto con el paciente porque son niños pequeñitos que toleran cierto tipo de angulación. Y en comparación con los adultos, la tasa de infección en los adultos llega a ser hasta el 12% y en los niños llega a ser del 4.9%. Lo que nos trae en los niños un resultado mucho más beneficioso en ellos y mucho más noble, y así una tasa de no unión de la fractura en un adulto hasta de un 8.4% y en los niños hasta de un 0%. Entonces, en los niños definitivamente todas consolidan y solamente algunas en un bajo porcentaje se llegan a infectar. Este cuestionario me pareció muy, muy interesante porque aquí nos habla cómo una fractura Gustilo 1 llega a ser muy controversial. Se aplicó una encuesta en los asistentes a POSNA en 2012, puros miembros POSNA, y en donde se les preguntaba cómo manejaban sus pacientes con fracturas Gustilo tipo 1. Y hubo una controversia en cuanto a que 86% decía que lo manejaba con antibiótico IV y 57% lo manejaba con antibiótico vía oral.
Y de aquí, los que se complicaban aproximadamente entre infecciones y no unión, solamente eran entre el 8 y el 13% sí se manejaban solo en área de urgencias y del 16 al 30% sí se manejaban en quirófano. Entonces, esta opinión en cuanto a los médicos, como son expertos en el tema, son miembros POSNA, entonces nos deja como una controversia en cuanto a que las Gustilo 1, hay mucha gente que la sigue manejando en área de urgencias con solamente antibiótico vía oral o una dosis IV, y otros que sí los hospitalizan para sus 3 dosis de antibiótico. Entonces, esto aún está en controversia. No quiero ni decir, lo ideal es que te lo mandes a su casa. Al final de la encuesta también comentaban que había un artículo publicado nivel 1 en donde era igual tratarlos en urgencia que igual tratarlos en quirófano. Comentaban todos los médicos que el 92% de los encuestados decían que sí estaban dispuestos a modificar el tratamiento de sus pacientes en cuanto a las fracturas Gustilo 1. Pero bueno, esto es algo que, digamos, nos deja con la controversia, porque hay muchos que estamos acostumbrados a que cualquier fractura expuesta la vamos a meter a quirófano, vamos a abrir 1 centímetro más para cada lado para lograr una irrigación adecuada más su antibiótico vía oral. Y bueno, para llevarnos a casa, vamos a tener que los niños tienen un mejor pronóstico que los adultos, con un manejo con un equipo multidisciplinario. Vamos a ocupar muchas veces ayuda de cirugía plástica, ayuda de los cirujanos de vascular para hacer revascularizaciones, y pues siempre con un equipo multidisciplinario. La estabilización de la fractura en los niños va a ser menos rígida que en los adultos, y pues si dudamos de la viabilidad de un tejido, es mejor esperar para ver cómo evoluciona, porque en el siguiente aseo la verdad es que los niños sí nos pueden sorprender inesperadamente con una recuperación muy importante del tejido blando. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación impartiremos la conferencia consistente en fracturas en terreno patológico, consideraciones especiales en osteosíntesis. Mi nombre es Jorge Gómez Chavarría y participo en los hospitales que aparecen ahí en la imagen. Para dar inicio a esta plática debo tomar en cuenta que la información pues, es procedente del Hospital Infantil de Filadelfia, que en su momento el jefe de servicio era el doctor John Dorman, cirujano ortopedista pediatra reconocido ampliamente en Estados Unidos, quien ha sido pionero e innovador en el tratamiento de las fracturas en tumores en niños, así como en tratamiento de padecimientos oncológicos del sistema musculoesquelético. Posteriormente, el doctor Alexander Arkeder, que es el otro cirujano que ha sustituido al doctor Dorman, pues es quien ha dado continuidad a este proyecto, y en mi caso, pues yo tuve la oportunidad de hacer mi fellow en esta institución y haber trabajado con estos dos excelentes cirujanos. Los objetivos de nuestra conferencia son definir las fracturas patológicas, describir la patogenia, mencionar la evaluación del niño con fracturas patológicas, describir las fracturas asociadas a tumores óseos primarios en niños. Iniciaremos por la definición de una fractura patológica. Esta debe ser sospechada en un paciente pediátrico cuando hay una fractura asociada a un trauma menor, o cuando la localización de la fractura es inusual, o también esta es procedente de un hueso anormal que se detecta mediante las radiografías. Dentro de la patogenia podemos considerar que existen procesos intrínsecos y procesos extrínsecos. Describiremos que los procesos intrínsecos se deben a cambios en la densidad mineral del hueso, en padecimientos como los tumores óseos, la osteogénesis imperfecta o en las infecciones. Y los procesos extrínsecos se refieren a los cambios en la biomecánica del hueso, es decir, ya sea por una fijación interna, por una toma de biopsia que tiene como característica que deja una zona débil en el hueso, o porque si el paciente ha recibido radiaciones. Tanto los procesos intrínsecos y extrínsecos provocan una fuerza alterada del hueso, y la carga aplicada son los factores que determinarán la fractura en el terreno patológico. Las manifestaciones clínicas de este tipo de fracturas, pues al igual que las fracturas, digamos, comunes, es la presencia de dolor, la deformidad. Hay microfracturas en el hueso trabecular, también a nivel de la metáfisis y en los cuerpos vertebrales. Entre los factores predisponentes existe el método CT, el cual ayuda a los pacientes y a los médicos a tomar una mejor decisión. Depende de la actividad del paciente, depende también de las preferencias del cirujano. Otro factor que nos puede ayudar a determinar si el
paciente va a tener riesgo para una fractura patológica es el Bone Kiss Index, que se mide en la resonancia magnética en la fase T1 y este nos va a ayudar a predecir fracturas en los quistes unicamerales, en la cual se compara el diámetro del quiste y el espesor de la cortical. Entonces, cuando el valor que se obtiene es mayor a 4 en el húmero o mayor a 3.5 en el fémur, se describe que el paciente tiene un alto riesgo de fractura. A continuación vamos a observar en esta tabla que existen lesiones tanto benignas y malignas, las cuales predisponen de acuerdo a la edad a las fracturas patológicas. Entonces, en esta tabla observamos que en el grupo de los 0 a los 5 años, las lesiones de tipo benigna pueden ser consideradas la osteomelitis, un granuloma eosinófilo, y las lesiones malignas son metástasis de tumores como el neuroblastoma, la leucemia, el sarcoma de Ewing. En el grupo de 5 a 10 años, las lesiones más comunes son los quistes óseos tanto unicameral como aneurismático, el fibroma nosificante, los osteocondromas, los encondromas y la pseudoartrosis congénita de la tibia. Las lesiones malignas aparece también la leucemia, el sarcoma osteogénico y el sarcoma de Ewing. En el grupo de adolescentes de los 10 a los 20 años, al igual que el grupo ya mencionado, pues son la presencia de los dos quistes y los fibromas nosificantes. Se agrega el tumor de células gigantes y el osteoma osteoide. Y en cuanto a las lesiones malignas, existe la leucemia, los linfomas y los osteosarcomas. Esta tabla, la cual fue reportada por Canavese en el año del 2016, pues se basa en la que acabamos de describir. Solamente se agrega el tipo de lesión, dependiendo el grupo de edad, si es focal o difusa, en los diferentes grupos de edad ya mencionados. ¿Cómo se debe llevar a cabo la evaluación de este tipo de pacientes? Hay que iniciar con el antecedente de si existe un tumor óseo, alguna enfermedad metabólica o la presencia de infecciones. Debemos hacer una historia clínica, un examen físico, una evaluación radiográfica con proyecciones simples y en estas proyecciones radiográficas determinar las características de la lesión, las cuales debemos considerar como la localización, el tamaño, el tipo de patrón óseo geográfico, solitario, reacción perióstica y el número de lesiones. Posteriormente, debe considerarse llevar a cabo la toma de biopsia. La toma de biopsias puede ser esperada, ya sea que dar tiempo a que se recupere la fractura o puede ser simultánea al momento de estar tratando la fractura o puede ser de manera electiva con fines de diagnóstico. Algo muy importante que debemos también llevar a cabo en la evaluación es la toma de cultivos para establecer si este tipo de lesión puede ser de origen infeccioso. Vamos a describir las lesiones más comunes. Iniciaremos con el quiste óseo unicameral. Vamos a mencionar que representa el 3% de todas las lesiones benignas. El 85% es en menor de 20 años, provocan dolor local. En la radiografía hay una imagen radiolúcida central que está en la zona metafisaria y diafisaria con expansión del canal medular. Y como podemos observar, se describe lo que es el signo de la hoja caída en los rayos X, en la tomografía o en la resonancia magnética. Este tipo de lesiones es la causa más común de fractura patológica en niños. Las zonas más frecuentes son el húmero proximal, el fémur proximal. La prioridad del tratamiento es tratar la fractura inicialmente mediante inmovilización. Cuando existe una persistencia del quiste óseo, pues ha sido reportada de un 20 al 50%, y cuando existe una fractura inestable o es un hueso de carga, entonces debe llevarse a cabo una cirugía inmediata tanto para tratar el quiste y hacer la fijación de la fractura. En esta imagen que fue descrita por el doctor, esta clasificación que fue descrita por el doctor Dormas, se lleva a cabo un tratamiento y clasificación de las fracturas patológicas del fémur proximal. Esta se divide en 3 tipos. Dentro de los tipos 1 y 2 son en los pacientes con inmadurez esquelética y en el tipo 3 son los pacientes con madurez esquelética. Describiremos las tipo 1, en las cuales se refiere a que hay una corteza lateral del fémur proximal que está resistente y la lesión en el cuello pues está presente pero es menor. En el tipo 1B hay debilidad de la corteza lateral del fémur proximal y la lesión alcanza el cuello. En el tipo 2A existe presencia de la cortical lateral del fémur con lesión a nivel del cuello y la tipo 2B es debilidad tanto en la corteza como en el cuello.
Este tipo de lesiones pues se pueden tratar mediante la inmovilización o la fijación con clavos, tal como se observa aquí en las imágenes. En los pacientes con madurez esquelética corresponde a las lesiones tipo 3, que se subdividen en tipo 3A, tipo 3B y tipo 3C. En la tipo 3A existe una corteza lateral intacta. En la tipo 3B hay daño en esta corteza lateral y, como podemos observar, pues la lesión involucra también el cuello. En la tipo 3C, la corteza lateral está débil y la extensión se extiende hasta la diáfisis. El tratamiento de este tipo de lesiones es la descompresión intramedular percutánea, el curetaje, el injerto con perlas de sulfato de calcio. El sulfato de calcio tiene el beneficio de que favorece la osteoinducción, es decir, la formación de hueso. Con este tratamiento ha sido reportada una recurrencia de un 8 al 30%, el éxito es del 90% en la segunda cirugía y hasta el 100% después de la segunda cirugía. Aquí en este caso clínico de un masculino de 7 años con un quiste en el fémur proximal, aquí podemos observar lo que corresponde a la descompresión intramedular que se hace de manera percutánea, el curetaje utilizando cucharillas curvas y la colocación del injerto con perlas de sulfato de calcio. En el seguimiento a 6 meses, pues podemos ver cómo se ha integrado, cómo se han engrosado las corticales o las paredes tanto anterior y posterior del fémur proximal. En el quiste aneurismático es un tumor benigno pero agresivo, con una prevalencia cercana al 2%. Estos son diagnosticados en un 80% de menores de 20 años. En ocasiones puede tener dolor local por semanas y puede debutar como una fractura patológica. Son de crecimiento rápido, simulando una lesión maligna, y las localizaciones son en huesos largos como el fémur, tibia, peroné, húmero y pocas veces en la columna vertebral. A nivel de los estudios de imagenología, la radiografía nos demuestra una lesión expansible lítica, la cual eleva el periósteo y puede tener márgenes bien definidos. En la resonancia magnética se recomienda que se haga con medio de contraste porque a nivel del quiste nos va a demostrar la presencia de tabiques, los cuales delimitan los niveles líquidos, y también la presencia de cavidades multilobuladas llenas de líquido. En el 36% de los pacientes se presentan como fractura patológica. Cuando es un quiste aneurismático, el diagnóstico puede ser mediante los estudios ya comentados y es recomendable llevar a cabo un tratamiento quirúrgico. La fractura patológica también se debe tratar de manera simultánea que el tumor. Cuando se hace el tratamiento, el uso de la fijación interna está determinado por la localización y desplazamiento de la fractura. Como ya mencionamos, es una lesión local agresiva y puede estar asociada a otras lesiones. Por lo tanto, por este tipo de tumor se recomienda una biopsia para todas las lesiones. Aquí, como podemos observar, la fijación se lleva a cabo con clavos flexibles. Hay que recordar que estas fracturas pues, son en niños o en adolescentes, por lo tanto, implantes más rígidos pues, no es recomendable. Para el tratamiento de esta lesión, pues se lleva a cabo la técnica descrita en el Hospital de Filadelfia, que consiste en curetaje, biopsia, cauterización de la pared del quiste. Puede utilizarse una fresa de alta velocidad, la colocación injertoso. Con este método, la curación de la lesión es hasta en un 87%. Para las lesiones del fémur proximal, pues se va a llevar a cabo con base a la clasificación ya mencionada. Otro tipo de lesión es el fibroma nosificante, que también se le conoce como defecto cortical fibroso o fibromas osteogénicos. Es la lesión benigna más común en los niños y aparece en un 30-40% en menores de 20 años. La localización más frecuente es el fémur distal. Pocos casos presentan dolor. La fractura patológica puede ocurrir en lesiones grandes. El tratamiento es con base a la prioridad. Se debe tratar la fractura y después la lesión si es necesaria. Cuando se trata de la lesión, pues es de manera conservadora, con yesos por 4 a 6 semanas. El tratamiento quirúrgico está indicado para pacientes que no pueden ser tratadas mediante la inmovilización, y también puede llevarse a cabo un coretaje con aplicación de injerto óseo más la fijación interna de la fractura. Es recomendable que la extremidad tratada no tenga apoyo durante unas 6 semanas. Cuando se tratan de forma conservadora y que no sanaron y persiste el paciente con dolor, se recomienda la biopsia selectiva, el curetaje y la colocación de injerto óseo. La displasia fibrosa es una condición benigna no hereditaria que causa destrucción de hueso normal con tejido fibroso pequeño. Es un 5 al 7% de los tumores benignos. Se presenta a cualquier edad, pero incrementa la incidencia después de los 10 años y, como sabemos, se clasifica en monostótica o poliostótica.
A nivel radiográfico observamos cambios de lesión lítica con la imagen de vidrio esmerilado. En el fémur proximal puede haber una coxa vara o la deformidad de encallado de Pastor. En la tibia puede presentar abombamiento y este tipo de lesiones abarcan la epífisis, la metáfisis o la diáfisis y es muy común en huesos largos, en las costillas y en los huesos craneofaciales. Estas fracturas patológicas son un 50% en la enfermedad monostótica. Las lesiones del fémur proximal predisponen a las fracturas y pueden provocar una deformidad ósea. Por lo tanto, parte de la evaluación del paciente pues, es llevar a cabo un estudio de eje mecánico para descartar que haya deformidades, discrepancia en la longitud de las extremidades. El tratamiento de la lesión monostótica pues, son tratadas de manera conservadora. Si es que esta no se lleva o no se detecta en las extremidades inferiores y que el hueso no tenga deformidad. En la lesión poliostática, pues es la biopsia, el curetaje, la aplicación de injerto y la fijación interna con clavo centromedular, esto con el objetivo de evitar las deformidades. Los tumores óseos malignos son fracturas patológicas raras, abarcan del 5 al 10% de los tumores y los más comunes son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Estas fracturas pueden ocurrir por un trauma mínimo o de manera espontánea. En el osteosarcoma este tipo de fractura representa de un 5 al 13%, mientras que en el sarcoma de Ewing son del 8.8%. La evaluación de estos pacientes es con radiografías simples, resonancia magnética, un gamagrama óseo y la tomografía pulmonar para descartar metástasis. El tratamiento pues consiste en la quimioterapia neoadyuvante, en la biopsia y en la estadificación del tumor. Hay que movilizar la fractura, estabilizarla con un fijador externo, con una tracción esquelética o con férulas. Y la fractura patológica puede unirse durante la quimioterapia neoadyuvante. Se ha descrito que la amputación todavía juega un papel importante cuando existen fracturas en terreno patológico, sobre todo cuando hay un margen quirúrgico no satisfactorio y que no pueda ser obtenido. Mas, sin embargo, el estándar en la actualidad es el salvamento de la extremidad, que es el método preferido, y las fracturas pueden ocurrir también después de una cirugía de preservación de las extremidades, sobre todo cuando se utilizan aloinjertos, y en el sarcoma después de la radiación. Podemos concluir que las fracturas patológicas pueden ocurrir debido a condiciones benignas o malignas. Debemos siempre llevar a cabo un historial completo, un examen físico y revisión de los estudios de imagenología. En la mayoría de los casos benignos, la fractura sanará y el tumor puede tratarse al momento de la fractura o una vez que ésta haya sanado. El abordaje paso a paso y multidisciplinario es necesario en el cuidado de pacientes pediátricos y tumores óseos malignos. Las fracturas patológicas no deben ser tratadas con amputación, salvo aquellas fracturas que puedan sanar y el solamiento de la extremidad puede ser realizado cuando esté indicado. Pues les agradezco su atención y pues aquí les dejo estas imágenes de los hospitales en los cuales he participado y también me he formado. Por su atención, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de las fracturas diafisarias de radio y cúbito en la época de los adolescentes. El objetivo de esta charla es ver la validez de los límites de edad para el manejo conservador. Para ello vamos a hablar sobre las posibles opciones de tratamiento. Bueno, considerando que, como dice el doctor Julio de Pablos en su libro de fracturas infantiles, los niños no son adultos pequeños. El hueso pediátrico tiene algunas consideraciones a tomar en cuenta en el momento de las fracturas. Esto es, los niños tienen fisis de crecimiento, lo cual nos da algunas posibilidades terapéuticas. Las características del hueso pediátrico, entre ellas, son que tienen un periósteo muy grueso, lo cual lo hace rico en vasculatura y esto nos da una mejor tasa de consolidación y nos permite un remodelado óseo. Existe algo que se le llama turnover, que es un índice de aposición y reabsorción. Con esto quiero decir que cuando el hueso presenta algunas angulaciones, en las superficies convexas se va a reabsorber y se va a formar hueso en las superficies cóncavas. Esto es lo que conocemos comúnmente como remodelado. Y el hueso pediátrico, la relación agua y el índice de matriz mineral que tienen, es mucho más grande la cantidad de agua que presenta el hueso pediátrico, lo cual hace un hueso más flexible y menos frágil, contrario al adulto. Ahora, hablemos sobre la epidemiología de este tipo de fracturas.
Por año, una cuarta parte de todos los niños van a presentar algún tipo de accidente y de estos, entre el 10 al 25% van a presentar una fractura. Antes de los 16 años, un tercio de los niños van a presentar alguna clase de fractura. Nos interesa mucho este grupo de edad porque existe controversia en el manejo de las fracturas diafisarias radiocubitales. Este es el sitio más frecuente de fractura de los 10 años a los 16. Y esto es porque hay una disociación entre el crecimiento y el índice de mineralización con el crecimiento. Posteriormente se regula y ya no es tan frágil en esa etapa. Y en este tipo de fracturas son las más frecuentes para refracturas en la extremidad torácica y también para las fracturas expuestas. Entonces vamos a hablar un poco sobre las opciones terapéuticas que existen. Todos conocemos la reducción cerrada realizando manejos conservadores. Sin embargo, la controversia existe cuando ya disminuye el remodelado. Esto es, en menores de 9 años, aunque haya angulaciones muy importantes de 15 a 20 grados, se estima que hay un fenómeno de remodelado de 0.9 grados por mes y llega a ser o 10 grados al año. Sin embargo, posterior a esta edad, disminuye mucho ese índice. En los pacientes adolescentes se puede utilizar también la reducción cerrada o reducción abierta y fijación, y existen los manejos, bueno, para fijar podemos utilizar clavos flexibles, clavos rígidos o placas y tornillos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos para ver los pros y los contras de cada uno y ya después entrar directamente en el tema. En el tema de la reducción cerrada, hay muchas fracturas que involucran a ambos huesos. Existen las fracturas en bayoneta, con esto queremos decir fracturas que están cabalgadas. Angulaciones inferiores a 10 grados en menores de 9 años es algo que podemos manejar de manera conservadora. Sin embargo, en los pacientes que tienen menos de 2 años de madurez esquelética va a haber una mínima tasa de remodelación. Algo que no se tolera o disminuye el fenómeno de remodelado son las rotaciones. Entre un 70 al 95% pueden ser tratados mediante reducción cerrada. Entonces es un porcentaje súper alto, por lo cual podemos tratar a los pacientes de esta forma. El 25% de los pacientes pueden presentar desplazamientos en las consultas que vamos a tener de control. Esto es porque los trazos transversos, que son muy habituales, tienen mayor índice de desplazamiento. Eso es porque hay menor superficie de contacto. Entonces, la manera en la que habitualmente los tratamos es: se realiza la reducción, tomamos la radiografía de control y a los 3 o 4 días tomamos una nueva radiografía. Y con esto podemos ver si es que hay algún grado de desplazamiento. En caso de que exista, se puede retirar el yeso y hacer una nueva manipulación. Hay algo que podemos considerar que se llama índice de yeso. Esto es súper importante. Normalmente en ortopedia basta con colocar un yeso. Sin embargo, necesitamos saber qué es un buen yeso. Esto está normado en la radiografía con las dos proyecciones AP y lateral. Debemos de tomar un índice, es medido en la radiografía lateral, donde es todo el espesor del yeso. Eso lo vamos a considerar como un punto A, y un punto B en la radiografía AP. A entre B, si es un índice de 1, podemos considerar que es un yeso circunferencial, que está bien colocado. Esto fue descrito considerando que debe de haber por lo menos 3 puntos de presión para tratar de disminuir la interfase que existe entre el hueso. Sabemos que hay músculo, grasa, la interfase entre la guata y llegando al yeso o la fibra de vidrio. Entonces, mientras más moldeado esté y más circunferencial sea, tenemos una menor incidencia de desplazamientos. También si usamos combinado el índice de yeso y otro que le denominamos índice de acolchonado de yeso, donde vamos a valorar entre la superficie de la piel y donde inicia el yeso o la fibra de vidrio, esa superficie va a estar normada por, si lo dejamos muy acolchonado, va a crear una mayor interfase y tiene mayor riesgo de que se vaya a desplazar el foco de fractura. Entonces, considerando los dos, el índice de acolchonamiento y el índice de yeso, existe el índice que se llama de Canterbury.
Cuando está muy elevado, por arriba de 1, tenemos hasta un 50% de probabilidad ante un trazo transverso que exista algún desplazamiento. Esto es en esta diapositiva les presento en el lado A, viendo la vista en cara lateral de la radiografía, tenemos que medir de anterior a posterior, eso va a ser el dígito A, y va a estar dividido entre el B en la proyección AP, y A entre B cuando es igual a 1 es es un yeso bien moldeado. Ahora, hablando sobre las fracturas que son quirúrgicas, hablemos de la reducción y las que son fijadas por clavo TEN o clavillos flexibles. Últimamente, en los últimos 20 años ha habido un incremento en las fracturas diafisarias que son tratadas quirúrgicamente. Sin embargo, actualmente no existen series de casos donde se demuestran resultados superiores en las fracturas que son fijadas o las que son tratadas mediante manejo conservador. Y algo en lo que quiero hacer énfasis es que hoy por hoy no existe el hecho de haber realizado una fractura quirúrgica no va a garantizar un rango completo en el movimiento. Usualmente los clavos TENS están basados en sus 3 puntos de contacto. A nivel del radio se colocan distalmente y en cúbito se pueden colocar retrógrados o anterógrados. Sin embargo, tienen algunas complicaciones, como me gustaría mencionárselas. Las ventajas es que hay una disminución del tiempo quirúrgico. Esto comparado, cuando ya decidimos hacer un manejo quirúrgico, necesitamos saber con qué lo vamos a fijar. Si es que tenemos la posibilidad de tener clavos TENS, estos disminuyen el tiempo quirúrgico porque un gran porcentaje queda con una reducción cerrada. Sin embargo, necesitamos determinar cuándo vamos a hacer una reducción cerrada y cuándo abierta. Siempre entramos con la idea de hacer una reducción cerrada, sin embargo, hay ocasiones en las que necesitamos abrir el foco de fractura y cuándo dejar de intentarlo cerrado. Hay una regla que dice que es la regla de los 10 minutos. Si en 10 minutos no lograste una reducción satisfactoria, lo que podemos hacer es ya abrir directamente el foco de fractura, lo cual ya sabemos que más o menos retrasa una consolidación ósea más o menos unas 2 semanas. También otra ventaja es que las cicatrices son más estéticas, porque cuando hacemos reducciones cerradas, realmente necesitamos nada más la incisión para que entre el clavillo en el canal medular. Va a mantener la alineación, por lo tanto no necesitamos preocuparnos de que se vaya a desplazar el foco de fractura. Y el retiro es muy sencillo, es hacer una incisión pequeña a nivel de donde se corte y únicamente requiere, el jalarlo. Las desventajas van a requerir una segunda intervención, ya que en su extremo distal tienen una paleta, una patita, y esta va a rasgar todo el endostio. Entonces resultaría muy doloroso quitarlos en consultorio, como cualquier otro clavillo Kirchner. Y otra desventaja es que requieren inmovilización postoperatoria. Son poco útiles para las fracturas proximales o distales. En general, los clavos TENS están descritos para fracturas diafisarias. Entonces, y de las complicaciones también, cuando se deja un fragmento distal muy prominente o muy puntiagudo, empieza a lastimar el tejido celular subcutáneo y esto se traduce en dolor. Ahora quisiera hablarles, no todas las instituciones cuentan con TENS, entonces en algunos cirujanos optan por utilizar placas y tornillos y también existen indicaciones ortopédicas para utilizarlas. Por ejemplo, cuando hay un daño severo en los tejidos blandos, cuando hablamos de una refractura, cuando no está consolidando el hueso o en aquellas fracturas que son multifragmentadas. Pero estas son las que tienen mayor índice de complicaciones porque necesitamos tener abordajes más amplios, hay mayor disección, pueden retrasar la consolidación debido a que tenemos que desperiostizar más y de sus complicaciones están la distrofia simpática, neuropatías o fracturas recurrentes posteriores al retiro de material. Como sabemos, incluso cuando tienen el material, debido a que el hueso obviamente es más blando que el acero, pueden hacer fracturas periimplante o cuando estamos realizando la cirugía, en el retiro también puede presentarse una fractura o incluso posterior a este manejo
Al extraer los tornillos quedan los orificios pequeños y ante cualquier impacto, por mínimo que sea, se va a fracturar a nivel del sitio donde se encontraban los tornillos. Sin embargo, hay ocasiones en las que por los factores que ya les comenté hace un momento, puede ser una opción de tratamiento. E insisto, hay instituciones donde no existen los clavos TENS y la única opción que tienen o cree el cirujano es la placa. Ahora, comparándolos, actualmente no existe una diferencia en la consolidación a los 6 meses en los niños como haya sido que estén tratados. Esto ya sea por reducción cerrada, abierta e independientemente de la fijación con la que se haya realizado, la consolidación a los 6 meses prácticamente en todos es la misma. Sin embargo, ninguno restablece el arco radial. Esto nos interesa porque el arco radial es el encargado de tensar los músculos de la membrana interósea y los músculos oblicuos, lo cual genera una estabilidad a nivel de la articulación del antebrazo radiocubital proximal. El tiempo es similar en la consolidación entre todos los procedimientos por los cuales lo podemos tratar. Y vamos a tener que complicaciones mayores y menores. Las mayores generalmente las dividimos por aquellas que requieren una segunda intervención quirúrgica. Les quisiera hablar un poco ahora sobre la reducción cerrada. En este es donde hay más controversia, como les comentaba. Después de los 10 años, el porcentaje de remodelado es poco. Entonces les quiero presentar este artículo donde se siguieron 25 pacientes, todos en edades superiores a 10 años, donde son 21 varones y 4 niñas, con un promedio de edad de 13 años y se siguieron a lo largo de 49 semanas. Todos fueron tratados de manera conservadora con fracturas diafisarias. Las consideraron diafisarias a partir de 5 centímetros distales a las fisis de crecimiento y en su mayoría fueron fracturas tercio medio o tercio medio condistal. Ahora, ¿cuáles fueron las consideraciones? En general, en Estados Unidos, y se debería de hacer en México también, todos los pacientes fueron tratados con reducción cerrada, pero bajo sedación. Como hemos visto en algunas instituciones, se realiza pues sin hacer ningún procedimiento anestésico, lo cual genera demasiado dolor en el paciente e incluso no nos permite a nosotros como cirujanos manipular bien los fragmentos óseos. Entonces, idealmente, todos los pacientes deben ser tratados y sedados para la manipulación. Los trazos en bayoneta, con incluso cabalgamientos superiores a 1 centímetro, simplemente un buen moldeado de yeso, permitió que no hubiera desplazamientos y angulaciones las vamos a considerar aceptables, no mayores a 10 grados. Sin embargo, en el proceso en el que todos los pacientes se deben de seguir a los 3 o 4 días, si llegaban a presentar algún grado de desplazamiento, se volvían a manipular e incluso si tenían angulaciones superiores a 15 grados, se dejaban así, esto para evitar el procedimiento quirúrgico. ¿Qué fue lo que encontraron? Fueron índices de curaciones totales, no hubo un solo caso de no unión. Cuando detectaron que ya había sanado una fractura, esto es cuando ya al tocar a nivel del sitio de fractura no se encontró hipersensibilidad local y en la radiografía se observaban las 4 corticales. Entonces, esta es la muestra de una radiografía apilateral donde se observa pérdida del arco radial y fue una fractura casi a mismo nivel radiocubital trazo transverso y prácticamente todas consolidaron. Entonces les presento las imágenes de un caso donde hay una pérdida de la continuidad ósea radiocubital a mismo nivel trazo transverso, completamente desplazado en bayoneta, con un buen yeso. Este fue el resultado postquirúrgico y esta es la tabla que les quiero mostrar con respecto a ese artículo de los 25 pacientes, en su mayoría varones, 13 años en promedio, entonces con poco potencial de remodelado. Lo único que no puede remodelar es cuando hay rotaciones. En tiempos de consolidación, con un promedio de 8 semanas, entonces está un poco incrementado, pero debemos de considerar que al tener cabalgamientos o desplazamientos,
tarda más en formarse el callo. Y los promedios de seguimientos fueron de 49 semanas, como ya les había comentado. Y los trazos en bayoneta, en su mayoría, fueron hasta del 100%. Y lo que les quiero acentuar es que todos consolidaron. El motivo por el cual decidimos colocar esta plática es porque ha habido un incremento en el manejo quirúrgico en este tipo de fracturas. Sin embargo, no se ha observado que a nivel de la función mejore en algo el arco de movimiento. Prácticamente les va igual a los pacientes que operamos, que bajo el método de fijación que sea, con clavo o con placa, o los pacientes que se les coloca yeso en este grupo de edad. Como vemos, del 2000 a la fecha, se ha observado un índice de incremento en el manejo quirúrgico hasta de 12% por año. De las causas que provocan las fracturas, todos hemos visto en nuestros consultorios que uno de los factores es un trampolín, que incluso esto ya está reportado, hay mucha bibliografía al respecto, es una causa muy importante de fracturas. Otras razones son caída con la mano en extensión o actividades deportivas, pero de las más frecuentes es el uso de trampolín. Y este es el incremento que les había comentado, donde se observa que va a la alza, cuando hoy por hoy sabemos que podemos tratarlos de manera conservadora sin mayor problema. Hablando sobre los resultados funcionales, el rango de movimiento con el que se observó que quedaron los pacientes tratados de manera conservadora fue que el 28% presentó una limitación para la pronación y el 16% limitación para la supinación. Los rangos normales para pronación y supinación son prono, son 70 grados y supino 84 grados. Podemos considerar que es un rango de movimiento normal o funcional con 50 grados de pronosupinación combinada, y esto es porque puede ser compensado por la articulación glenohumeral. Entonces, como les comentaba, son rangos de movimiento muy aceptables y pueden ser tratados de manera conservadora. Entonces, el resultado cosmético en los pacientes que quedó una angulación incluso de 20 grados a nivel del radio, no presentan por la musculatura y por el panículo adiposo, no suele notarse mucho, no afecta la cosmesis. Limitación para el pronosupino, ya vimos que un 20% no es tan significativo, y como les mencioné, no existe evidencia que mejore los resultados funcionales el hecho de realizar un procedimiento quirúrgico. Entonces, para concluir, ¿cuándo vamos a utilizar un manejo conservador? Incluso hablando de los pacientes adolescentes, incluso cuando esté cabalgado un 100% ambos huesos, cuando tenemos más de 10 grados de las fracturas diafisarias, tercio proximal, o incluso 15 grados para las fracturas diafisarias tercio distal. Recordando que mientras más distal esté el trazo de fractura, va a tener una mayor vascularidad porque se encuentra más pegado a la metáfisis. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia en nuestra sesión el día de hoy. Cuando hablamos sobre fracturas en edad pediátrica, muchas veces escuchamos de nuestros hospitales, incluso de algunos de nuestros compañeros, que a veces no tratan tan frecuentemente lesiones traumáticas en el esqueleto inmaduro, comentarios como con un yesito queda o todo se resuelve con un par de clavitos, y afortunadamente la mayoría de las veces esto suele tener algo o mucho de cierto. Sin embargo, dentro de los grupos de lesiones especiales o pacientes que presentan enfermedades o condiciones de salud que no son convencionales, está precisamente la parálisis cerebral. Y esto en muchas ocasiones representa un reto y algunas variantes en lo fisiológico, en lo anatómico y en lo funcional que pueden cambiar algunos de los aspectos de nuestras decisiones terapéuticas. Si observamos estas imágenes, son algunos ejemplos de lesiones óseas del esqueleto inmaduro como las que nos acaban de presentar algunos de nuestros ponentes el día de hoy. Lesiones distales de radio, fracturas supracondilias, lesiones fisarias de tibia distal, pero ¿qué tienen en común estas lesiones de las que nos acaban de hablar? La respuesta la tienen arriba. Son niños sanos. Es decir, todas estas lesiones son en pequeños, en donde no hay variantes en los huesos, en la densidad ósea, en la densidad mineral, en la funcionalidad de estos pacientes, y eso en algunos puntos, que es lo que vamos a platicar hoy, hace mucho la diferencia. El problema
empieza cuando observamos este otro tipo de imágenes, en donde la densidad ósea es distinta, la configuración anatómica tiene variaciones y lesiones óseas sobre tejido óseo previamente alterado incluso por algunas cirugías previas que nosotros realizamos. Entonces, pues que comience el juego. Estos son los objetivos entonces que me planteo con esta sesión. Poderles explicar por qué es distinta una fractura en un paciente con parálisis cerebral y cuáles serían nuestras prioridades en estos pacientes. No ahondaré en detalles teóricos al respecto de la parálisis cerebral. A modo de introducción, solamente recordarles que es a nivel mundial la primera causa de discapacidad, aunque no es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente. En nuestro país sigue desafortunadamente siendo una situación muy común en la consulta ortopédica pediátrica. Les comento que hasta hace 2 años la población activa de pacientes con parálisis cerebral en el Hospital Shriners era aproximadamente de 3.500 niños. Y he de explicarles que en el hospital recibimos en su mayoría a los pacientes cuando detectamos que requieren un tratamiento quirúrgico específico. Por lo tanto, esta cifra, en comparación con la población seguramente a nivel nacional, en estas alteraciones debe ser sumamente mayor por todos aquellos pacientes que nosotros vemos en algún momento de su vida en la que no necesitan por el momento algún tratamiento quirúrgico. Uno de los puntos más importantes sobre las diferencias que hay con un paciente con parálisis cerebral es el estado nutricional. Claro que no podemos generalizar que todos lo tengan, pero está descrito en publicaciones que alrededor del 50% de estos pequeños van a cursar con un estado nutricional pobre. Es una desnutrición la mayoría de las veces crónica, mixta, tanto por bajo aporte como por problemas en la metabolización de los nutrientes. Recordemos que los trastornos de deglución y de mala absorción son muy frecuentes en estos pequeños. Por tanto, toda la cadena metabólica se va a ver alterada. Por ejemplo, un bajo nivel de vitamina D va a producir un incremento en la absorción de calcio a nivel intestinal y esto va a generar una señalización química a las células madre en el hueso para convertirse en osteoclastos, que son los que van a encargarse de movilizar el calcio fuera del hueso. Por tanto, si no hay suficiente ingesta de vitamina D, no se absorbe el calcio suficiente a nivel intestinal y entonces se sobreutiliza el mineral óseo del hueso. Y esto, aunado a muchos otros factores, va a contribuir a que tengamos un hueso significativamente de menor densidad y mayor fragilidad. Otro factor importante es el estilo de vida y la actividad física. Nosotros clasificamos la función motora del paciente con parálisis cerebral de acuerdo al Gross Motor Function Classification System. Y en términos generales evaluamos qué tanto desarrollo motor han alcanzado nuestros pacientes y esto se traduce en qué tanta independencia o dependencia de cuidadores primarios este paciente va a requerir. ¿Qué tiene esto que ver con las fracturas? De primera instancia, un pequeño con parálisis cerebral, independientemente de su grado nutricional, va a tener menos o más restricciones para llevar a cabo una vida en movimiento. Muchos de ellos son sedentarios y aquellos que no lo son gastan demasiada energía al caminar distancias incluso cortas. Tal vez podríamos exceptuar en algún punto y hasta en cierta medida a los pequeños que cumplen criterios para entrar en el grupo de clasificación funcional grado 1. Pero esta vida sedentaria produce, entre otras cosas, una atrofia del tejido óseo. Recordemos los conceptos de Frost, que en términos generales nos dicen que a la fuerza y el tamaño de un hueso va a relacionarse de forma directa con la cantidad de carga o descarga de peso si estamos hablando desde el punto de vista mecánico. Es decir, qué tanta actividad realice. En los ejemplos radiográficos que les presenté al inicio de esta plática, les mostré imágenes de fracturas en esqueletos inmaduros con corticales muy adelgazadas, trabéculas muy separadas, densidad mineral muy disminuida. Esto tal vez podría pasarnos a cualquiera de nosotros después de haber tenido una fractura de huesos largos y haber llevado un cierto tiempo de inmovilización prolongada. Sin embargo, nosotros tenderemos la mayoría de las veces a recuperar esa masa ósea, esa densidad ósea, en un corto tiempo en realidad. La mayoría de las veces, pero los pacientes con parálisis cerebral no siempre lo van a hacer, casi siempre es un proceso mucho más lento. En las últimas sesiones de los capítulos de ortopedia pediátrica se han tocado temas relacionados con la fragilidad ósea. Si no tuvieron oportunidad de seguirlas, les sugiero que las revisen en el portal electrónico del colegio porque ahondan mucho en el fundamento teórico de lo que estamos hablando en este punto. Yo les aportaré
lo siguiente: al igual que en los adultos, los niños también pueden cursar con osteoporosis, y en el caso de los pacientes pediátricos, esta se puede diagnosticar a partir de un historial clínico de al menos 2 fracturas, que pueden ser ya sea en miembros torácicos, en columna vertebral y mucho más frecuentemente en miembros pélvicos. Esto aunado a una densidad mineral ósea disminuida. Esta se mide a partir de un Z-score, que recordemos en los adultos es menor a 2.5, en los niños hasta los 19 años corresponde a un Z-score menor a 2.0. Y todo esto obviamente debe ser ajustado de acuerdo a la edad, la talla y el género de cada paciente. Si observamos esta gráfica, de las cuales hay muchas en un buen número de publicaciones al respecto de la baja densidad mineral ósea en pacientes con parálisis cerebral, que nos reportan evidentemente una relación directamente proporcional a la severidad de la limitación motriz de estos pequeños. Es decir, mientras más alto sea su clasificación funcional, más baja va a ser su densidad mineral ósea. Ahora, si pudiera yo hacer un resumen de las alteraciones específicamente estructurales en todos los niños con parálisis cerebral, tendríamos que decir lo siguiente: hay una disminución del crecimiento lineal, una interrupción de la homeostasis ósea, obviamente una pobre mineralización ósea y muchas veces fracturas no traumáticas o relacionadas con mecanismos de baja energía. En algunos reportes o análisis anatómicos e histopatológicos se ha reportado respecto a niños sanos un 30% menos de volumen óseo total, un 21% menos de hueso trabecular, menos grosor trabecular y mayor separación de estas trabéculas. Todo esto tiene un impacto clínico importante, y es que entre el 12 y el 36% de los niños con parálisis cerebral van a presentar al menos una fractura en su infancia. Entre el 70 y el 80% de los casos será en el fémur, y en su mayoría de estos mismos pacientes va a ser alrededor de la cadera. De acuerdo al tratamiento que se determine para cada paciente en mayor o menor medida, esto va a significar un tiempo mayor de inmovilización al promedio que utilizamos en niños sanos, y esto lo convierte en un círculo vicioso, es decir, una fractura, inmovilización prolongada, más desuso, menor densidad mineral, mayor fragilidad y obviamente mayor posibilidad o probabilidad de volver a presentar una fractura. Por último, y hago algo que no había comentado hasta ahora, muchas de las veces están relacionadas estas fracturas con el retiro de los implantes o material de osteosíntesis. Aquí hay un tema que podría llevarnos mucho tiempo a discutir: si se deben retirar o no, cuánto retirarlos, cómo hacer o cómo intentar que no se vuelvan a fracturar después de un retiro de material. En fin, son temas que podríamos discutir en otra sesión. Si observamos esta tabla, es un resumen de los factores que incrementan el riesgo de lesiones óseas en pacientes con parálisis cerebral, de las cuales ya hablamos prácticamente de todas. Tal vez faltaría mencionar el uso de los anticonvulsivantes o anticomisivos, como el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína, ya que estos medicamentos van a acelerar el metabolismo hepático de la vitamina D, o por ejemplo el ácido valproico, que tiene un efecto directo sobre la función y el balance de los osteoblastos y los osteoclastos. Al tener un paciente que está siendo medicado con estos fármacos, finalmente también disminuimos la masa o la densidad ósea. Finalmente, y vamos a lo práctico. Si recordamos los principios de tratamiento de cualquier fractura, encontramos que requerimos una adecuada reducción, un aporte de estabilidad, necesitamos cuidar los tejidos blandos y una movilización temprana. Entonces, en el caso de la reducción, lo que debemos tomar en cuenta en la parálisis cerebral es que en la mayoría de los casos vamos a enfrentarnos a un paciente espástico, que si bien durante el procedimiento quirúrgico y gracias al procedimiento anestésico vamos a tener un paciente ciertamente relajado, durante todo el tiempo desde el inicio de la lesión hasta que empezamos nuestra cirugía, la musculatura estuvo contracturada por la misma lesión y por el dolor. Es mayor precisamente por esta espasticidad, y por tanto nuestras maniobras de reducción no necesariamente siempre van a lograr ser cerradas, o no sugeribles siempre cerradas, sí gentiles para el cuidado de los tejidos blandos, pero sí tendremos ciertas dificultades importantes en la reducción. Ahora, si hablamos de la estabilidad, tendríamos que discutir sobre qué es mejor en estos pacientes: el uso de los clavos elásticos endomedulares, las placas, los tornillos, en algunos casos, pero los menos, los clavos bloqueados, y casi nunca los clavillos lisos o los fijadores externos. No puedo generalizar, pero al ser más frecuentes las fracturas transtrocantéricas, o más bien trocantéricas y diafisarias del fémur, es muy probable que sistemas como el clavo deslizante de cadera, la placa angulada, la placa bloqueada de compresión para cadera, la placa bloqueada de compresión recta, pudieran ser nuestro arsenal más efectivo dependiendo del tipo de lesión que tengamos. En el sentido estricto del cuidado de los tejidos blandos, no hay como tal una diferencia significativa en el manejo, ya que al igual que en cualquier otro paciente, debemos ser cuidadosos desde la manipulación para la reducción, no exagerar la tracción de los tejidos para la fijación,
tener cierta delicadeza para la colocación de las inmovilizaciones, porque de otro modo nuestros resultados clínicos no siempre se van a corresponder con nuestros resultados radiográficos, incluso no nada más para la reducción, para la tracción, para la disección, sino también cuando colocamos nuestras inmovilizaciones. Por último, la movilidad. En cualquier paciente es imperativo lograr una movilización temprana, pero en los niños con parálisis cerebral, esto es aún más importante. Lo primero a considerar es que cualquier paciente con parálisis cerebral posoperado y que requiere inmovilización, llámese férula, fibra de vidrio, isocircular, espica, lo que le queramos poner o lo que tengamos que ponerle, va a presentar un cierto retroceso en mayor o menor grado de la funcionalidad motriz que ya venía desempeñando, es decir, lo que ya presentaba antes de la lesión. Y este es precisamente uno de nuestros principales objetivos al tratar fracturas en niños con parálisis cerebral, no solo que consolide la fractura, sino que recupere su grado funcional. Ahora, ella es una paciente de 7 años de edad, clasificación funcional 5, con desnutrición crónica mixta grado 3. Ella es originaria del estado de Guerrero. Ya fue sometida a un retiro de material de osteosíntesis un año después de la osteotomía varodesrotadora de fémur proximal que se le realizó. Y lo que ocurrió, pues fue esto: una fractura subtrocantérica de fémur proximal del lado izquierdo. A esta paciente le realizaron una osteosíntesis con una placa bloqueada de compresión recta que intentaron amoldar en la parte proximal. No me voy a detener a criticar los detalles de la osteosíntesis en todos estos casos, que pudiéramos llevarnos un buen tiempo con la discusión de cada caso, sino lo que intentaré será resaltar los aspectos que debemos de considerar para nuestros tratamientos, los aspectos favorables. En este caso, hay el uso de una placa con una buena distribución de la carga, una buena longitud del implante, y si se fijan, no se requiere utilizar únicamente tornillos de cabeza roscada. También podemos utilizar tornillos convencionales, porque esto nos va a ayudar a que nuestro implante no sea tan rígido y mejora su funcionamiento. Este es otro paciente de 13 años de edad con una clase funcional grado 3, con desnutrición grado 2, quien fue sometido a una osteotomía desrotadora subtrocantérica de fémur proximal izquierdo por una introversión a la marcha. Se observan un implante ciertamente más rígido que el anterior que les presenté, con una densidad del 0.85. Es una placa de 7 orificios con 6 tornillos, 6 orificios bloqueados, cuando en realidad, si seguimos los principios, debiéramos de bloquear alrededor del 0.4 al 0.5. Ahora, miren qué fue lo que ocurrió. En un paciente sin espasticidad probablemente esto no necesariamente hubiera ocurrido, no lo sé, pero aquí no solo es la osteosíntesis, sino todos los factores de los que ya habíamos hablado. Algo que debe llamarnos la atención es este último tornillo de cabeza roscada, está completamente desanclado de la placa. Eso a mí me haría pensar que probablemente no fue colocado en el orificio roscado, sino en el orificio dinámico, porque de otra forma no sería tan factible que hubiese sucedido esto. Aquí lo que se hizo fue retirar el implante y colocar una placa bloqueada de compresión recta más larga. Lo óptimo tal vez hubiese sido ascender o subir más el implante para que la longitud de la placa en el segmento proximal fuese mayor. Sin embargo, a veces, y conste que lo digo con toda sutileza, necesitamos colocar el implante que tenemos y no el que hubiésemos necesitado. ¿Cómo lo resolvimos? Tratando de tener un mayor brazo de palanca y distribuyendo en todo el implante la carga. A final de cuentas, la fractura consolidó, pero he de decir que efectivamente no cumplimos con el objetivo de movilidad, porque no tuvimos la posibilidad con esta osteosíntesis de permitir la descarga de peso pronta, porque si no pudiera haber vuelto a fallar esta fijación. En el paciente repercutió obviamente teniendo esa temida dificultad de la que les hablaba previamente para que volviera a recuperar su capacidad de marcha. Este es paciente de 7 años de edad, clasificación funcional grado 2, con desnutrición grado 1, es originaria de Veracruz, caída de su plano de sustentación con una fractura diafisaria multifragmentada de fémur izquierdo. Es evidente en este caso, no hay una tan mala calidad ósea, sin embargo, no es lo más común este tipo de fractura a partir de una caída de su plano de sustentación, pero eso fue lo que refirió al menos el familiar. Tal vez en un niño sano, una muy buena opción pudiese haber sido la osteosíntesis a foco cerrado, utilizando clavos elásticos endomedulares de titanio. Sin embargo, en un paciente con parálisis cerebral, con espasticidad, que es ambulatorio, una clasificación funcional ambulatoria, lo que queremos es regresarlo a sus actividades y en especial a la marcha lo más pronto posible para evitarnos este problema de la recuperación funcional. Entonces, lo que se decidió hacer es una osteosíntesis con una placa bloqueada de compresión de 10 orificios con una densidad de 0.4 bajo el principio biomecánico de protección, ya que se utilizaron 4 tornillos en compresión radial que fueron los que estabilizaron ese fragmento en ala de mariposa. Sin embargo,
pudiera verse excesivo en una diáfisis hacer una reducción anatómica. Sin embargo, esta osteosíntesis sí nos permite, o más bien le permite al paciente una capacidad de carga casi inmediata y con ello un mejor pronóstico funcional para nuestro paciente con parálisis cerebral. Este es un paciente de 7 años de edad, clasificación funcional grado 2, con desnutrición grado 1 de la Ciudad de México. ¿Por qué hago hincapié en cada uno de estos pacientes en el lugar de origen? Esto cobra mucha relevancia porque no va a ser lo mismo un paciente con parálisis cerebral ambulatorio que utiliza un andador de 4 puntos de la Ciudad de México que el mismo paciente en la Sierra de Guerrero, por ejemplo. Esto tiene que ver con los factores que hemos platicado de la poca movilidad, el aumento de la espasticidad, del acceso o no a servicios de fisioterapia y rehabilitación y del acompañamiento del paciente también. En este caso, volvemos con una fractura posterior a un retiro de material de osteosíntesis. Nuevamente, fíjense cómo las corticales se ven adelgazadas, hay una mala densidad ósea, un hueso que aún no se recupera por completo del procedimiento quirúrgico previo. Entonces, lo que decidí fue utilizar una placa bloqueada de compresión recta, amoldando el segmento proximal, para que podamos tener un brazo de palanca desde la zona cervical y trocantérea, y con esto poder esperar la consolidación. Si vemos la proyección lateral, probablemente debió haber sido mejor un poco más anterior, pero a veces después de las cirugías que les practicamos a estos pequeños, llámese una osteotomía varoderrotadora o simplemente una derrotación femoral, podemos muchas veces o tenemos muchas veces esa estructura original del fémur modificada y entonces tenemos que adaptar nuestro implante a la estructura actual del hueso. En pacientes ambulatorios, lo que yo en lo personal hago es realizar la osteosíntesis, indicar la movilidad activa desde el día siguiente de la cirugía y a más tardar a la tercera semana iniciar la descarga de peso. Esto me permite no ver tan marcado el efecto de retroceso en lo motor y mejorar o acelerar el proceso de consolidación para aumentar la carga, por estar aumentando la carga en el segmento óseo que está lesionado. Para cerrar, estos son los factores que determinan no el tratamiento, sino las características propias de las lesiones óseas en pacientes obviamente con parálisis cerebral. Y yo agregaría a ello desafortunadamente el desapego o la desatención que muchas veces y no siempre de forma consciente implica para los familiares tener a un niño con parálisis cerebral en casa. No es cosa fácil. Sí debemos preocuparnos porque consolide la fractura y tenemos que valernos de todos estos principios que acabamos de platicar y que ya conocemos para el tratamiento de una fractura, pero es imperativo tratar de limitar el tiempo de inmovilización en estos pacientes para poder recuperar al menos o no perder el grado funcional que previamente ellos ya tenían. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Soy la doctora García, yo soy secretaria del capítulo de osteosíntesis y voy a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Las primeras 2 preguntas son para el doctor Jorba. La primera es, ¿qué ventajas tiene la hiperpronación en la técnica para la reducción cerrada de las fracturas supracondiles? Gracias, Paloma. Bueno, la hiperpronación, la mayor parte de las fracturas supracondiles umbrales se reducen precisamente en hiperpronación, pero no necesariamente todas ellas. De hecho, lo que se recomienda es que, dependiendo de si el desplazamiento es lateral o medial, es la maniobra que tenemos que hacer. Para desplazamientos posteromediales, que son los más comunes, efectivamente necesitamos hiperpronar. Para los desplazamientos posterolaterales, muchas veces al revés. La verdad es que no hay una receta de cocina. Hay que probar con una y otra maniobra, ver en nuestro fluoroscopio, y la maniobra que nos dé la mejor reducción, esa es la que tenemos que hacer. Excelente, gracias. Y la segunda pregunta es, en las fracturas de cóndilo humeral tratadas con reducción abierta y fijación con clavillos, en ocasiones el callo óseo aparenta deformidad residual en varo. ¿En cuánto tiempo aproximadamente remodela el callo? Ok, me imagino que esto se refiere al hipercrecimiento lateral que se observa frecuentemente en fracturas de cóndilo humeral, particularmente cuando la reducción no es perfectamente anatómica. Esto puede hacer pues, que la cara, el aspecto lateral del húmero distal quede prominente, y eso puede dar efectivamente la apariencia de una deformidad en varo sin que ésta exista realmente, ¿no? Hay que evaluar cuidadosamente el ángulo de acarreo en una buena radiografía AP de codo, y esto es lo que nos determina si tenemos que hacer una corrección o no. Si es simplemente por hipercrecimiento lateral, pues no hay que hacer nada. Lamentablemente esto tiende a no remodelar por completo. La verdad es que la mayor parte de estos pacientes van a quedar con una prominencia ósea pues para el resto de su vida. Digo que bueno, sí se va a disminuir un poco al principio.
pero tenemos que asumir que es permanente, no hay mucho que hacer al respecto. Muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos con el doctor Fuentes. Tenemos 3 preguntas para él. La primera es, ¿se recomienda siempre en la epifisiolistesis traumática el drenaje del hematoma? Muchas gracias, doctora García. Efectivamente, siempre es importante drenar el hematoma. Como vimos en algunos de los ejemplos, algunas de las lesiones rompen la cápsula, entonces el hematoma se drena de manera espontánea. El tener mayor presión sanguínea cuando hacemos alguna reducción cerrada, sin el drenaje de ese hematoma, incrementamos el riesgo de necrosis avascular. Ok, muchísimas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué abordaje utiliza para la reducción abierta? Como había mencionado el doctor Jorba, no hay una receta de cocina para estas situaciones. Es una lesión traumática. Si la pregunta es cuál prefiero el abordaje Smith-Peterson. Sin embargo, las lesiones traumáticas, como les mencionaba, el control de daños probablemente nos haga tomar algunas otras alternativas. Entonces, no es alguna situación que específicamente se tenga que hacer un abordaje, pero de elección, bueno, sería el Smith-Peterson. Muchísimas gracias. Y la última para usted es para realizar la reducción de epifisiolistesis, ¿qué se prefiere? ¿Tornillos canulados? En este caso, ¿cuántos tornillos se utilizarían en epifisiolistesis traumática o tornillos de Chance? Y de usar estos últimos, ¿cuánto tiempo más o menos se podrían mantener en el lugar? Muy bien. En los ejemplos mencionados, pues efectivamente las variedades de los implantes es de acuerdo a la disponibilidad. No hay duda que los tornillos canulados es lo ideal, poner 2 tornillos canulados para que se mantenga esta fijación. Una buena opción es el ejemplo que vimos, un tornillo canulado y un tornillo de Chance, que ese se quita en la consulta casi de manera percutánea. ¿Cuánto tiempo? Debemos de esperar 6 meses para evitar o para ver si se presenta necrosis avascular, más que para que se mantenga o se consolide esta lesión. Entonces, el tiempo esperado son 6 meses. Muchísimas gracias por su participación. Vamos con la doctora Carvajal. Tenemos una pregunta para ella y es la siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre el lugar en donde ocurre el evento de exposición? Es decir, ¿es diferente si ocurre en el campo o si ocurre en la ciudad? Gracias, doctora García. Es diferente en cuanto al grado de contaminación, porque en la ciudad pues también podemos encontrar charcos de lodo o zonas muy contaminadas, y en las áreas rurales o en el campo también podemos encontrar áreas muy limpias. Yo hablo mucho con mis residentes acerca de que cuando llegan con un niño con una fractura expuesta, si se cayó en un piso trapeado, entonces es muy raro que logremos ver una fractura expuesta en un ambiente completamente limpio. Entonces, más que si es campo o ciudad, es el área si está contaminada o no contaminada. Ok, muchísimas gracias. Para el doctor Gómez tenemos una pregunta. El sistema de clavos TEN, ¿qué tipo de estabilidad da y qué principio biomecánico se aplica ahí? Buenas noches, gracias por la pregunta. En realidad es una pregunta que la respuesta puede a veces resultar muy controversial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como son fracturas de bajo impacto en un hueso con una alteración en su arquitectura o en su estructura, pues la función simplemente va a ser un tutor. Es decir, nada más va a permitir mantener alineada el segmento o el hueso afectado, puede ser el húmero, que es de los más comunes, o el fémur. Como ya habíamos mencionado que si son en segmento proximal, hablando del fémur, pues se utiliza otro tipo de fijación. Yo les mostré casos de DHS o clavillos. Si son a nivel diafisario, tanto en húmero o en fémur, pues los clavos flexibles son la mejor alternativa y solamente se utilizan con el fin de ser un tutor, con una estabilidad relativa, porque hay que recordar que pues no son implantes que van a llevar otro tipo de fijación más que en el sitio de entrada. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su participación. Y tenemos la última pregunta para la doctora Reyes. ¿Cuál sería la mejor decisión de tratamiento en una paciente de 6 años con una fractura de cúbito diaficiaria, trazo oblicuo en tercio medio de la diáfisis, con radio intacto, que presenta una herida puntiforme de menos de 24 horas de evolución o 24 horas de evolución?
Bueno, se debe considerar como todas las fracturas expuestas. Lo principal es el tratamiento antibiótico, realizaría el aseo y desbridamiento, y para la fijación, ya que está abierto el foco expuesto el sitio fracturario, colocaría un TEN para evitar desplazamientos ulteriores. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que les gustaría agregar? Doctor García. Sí, miren, con respecto del principio mecánico de los clavos elásticos de titanio o TENS, esto fue motivo de que nos reuniéramos el grupo de OTrauma México con Pedro Jorba colaborando estrechamente, y llegamos a una conclusión en aquellos tiempos de que todavía podíamos hacer sesiones presenciales. Nos reunimos un grupo de profesores y con algunos ejemplos llegamos a la conclusión de que el TENS es colocado con su predoblado previamente, y dependiendo de cómo te quede, tú puedes llevar en mente que va a quedar justo cabo con cabo, y en ese caso, si te queda así, en ese caso el TENS actúa bajo el principio de protección. ¿De qué protege? De que se separen los huesos, de que haya menos rotación, de eso es proteger. Si queda diastazado, aunque tenga los 3 puntos de contacto, pero queda diastazado, aunque a veces la contracción muscular puede llevar a contactar los extremos, cuando no los llega a hacer, es entonces que tiene razón Jorge, que en general se tenga el principio mecánico de tutor. Pero esto, les repito, es tan controversial que tuvimos que llegar a un acuerdo, y por consenso se llegó a esa conclusión. Gracias por permitirme participar. Los felicito a todos. Dieron datos muy interesantes todos, que a mí, que soy un lego en la ortopedia pediátrica, me sirvieron de mucho. Gracias. Ok, pues les queremos agradecer mucho a todos ustedes su participación en esta sesión. Como siempre, esperamos seguir contando con su asistencia. Muchas gracias a los ponentes por su apoyo con este capítulo y seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.